harto eco, ¿cierto?, en la industria eléctrica en el último tiempo. Bueno, grid forming es una cosa que ha aparecido mucho en la industria y yo me di el trabajo acá de tomar una inteligencia artificial, Gemini, ChatGPT, y tiré la pregunta y le dije, mire, cuéntame tú qué cosas de buena tienen estos sistemas. Entonces los dividió, ¿cierto? Y salió ahí lo que salió, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, que uno controla por corriente y el otro controla por voltaje, ¿cierto? Y dice que regula la amplitud, fase y frecuencia del voltaje en sus terminales. Básicamente, lo que uno se queda con la idea de no ser tan experto es que básicamente esta técnica grid forming lo hace todo y que en el fondo si uno conecta un inversor de esto, la red eléctrica ya resolvió todos sus problemas. Pero en verdad, si uno estudia un poco más los sistemas eléctricos, sabe que eso puede ocurrir si es que el inversor está solo en un segmento de red y no tiene nada más al lado. Pero cuando uno ve y analiza los sistemas eléctricos, se da cuenta que eh, hay máquinas síncronas todavía. ¿Sí? Entonces esas máquinas síncronas giran y definen una frecuencia, por ejemplo, y evidentemente que el grid forming no va a poder establecer esos valores donde él se conecte a su voluntad. Entonces, ahí uno empieza, ¿cierto? Lo que yo digo, estas herramientas son buenas de inteligencia artificial, pero cuando uno llega a alguna profundidad que ustedes están estudiando, eh, a veces uno tiene que mirarlo con calma, ¿sí? Y siempre dicen, oye, que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo algún día. Por lo menos aquí estamos años luz de eso, ¿sí? Después la dependencia del PLL, ¿cierto? Dice que es crítica, mínima o nula porque no lo usa, estoy de acuerdo. Respuesta inercial, después vamos a hablar de eso. Eh, Dice que tiene inercia virtual, que responde intrínsecamente a las variaciones, modifica, es como que, voy a sacar una máquina síncrona y esto me va a proveer de inercia, que es otra de las cosas que uno escucha regularmente. Pero si el grid forming puede definir su propio voltaje, como dice arriba, y frecuencia, ¿para qué tendría que responder a variaciones? ¿Sí? Es como una reacción a la lógica propia de la inteligencia artificial, ¿no? Y uno dice, como que se dice de lo que ya dijo, muy común de la inteligencia artificial, pero evidentemente que no puede hacer eso, ya lo habíamos conversado. Y esto sí que es importante, es una cosa que está, que no lo vamos a profundizar mucho, pero dice que puede energizar una red completamente apagada desde cero y que puede coordinar su restauración. O sea que un inversor de esto, con esta capacidad de grid forming, es capaz de resolver un apagón completo, un blackout. Entonces, eso es algo que se está estudiando mucho, que hay mucha gente tomando consideración y a lo que se ha llegado es que ese grid forming solo lo puede hacer, pero a la hora que se le conecta algo, como pasa en los planes de recuperación de servicios, uno conecta un generador y después en alguna parte del sistema, por pequeño que sea, se va a conectar otro generador. Y ese otro generador puede ser síncrono. Se ha demostrado que las eh, formas o las estrategias que tienen los grid forming para afrontar la conexión de otra unidad que no sea otro inversor son bastante limitadas. Y ahí hay bastante también de qué hacer. Entonces, esto siempre yo lo uso para, como el promedio, dependiendo de la herramienta de inteligencia artificial que ustedes usen, pero hay algunas que usan más promedios de opiniones de gente que otras. Esta lo usa entonces, en el fondo, esto es una muestra bien intencionada de qué es lo que la industria o los expertos piensan que hace un grid forming. Y como ustedes ven, hay hartas dudas, hay harta cosa que requiere de alguna manera de entenderse mejor. Pero bueno, así como ha ocurrido acá en Colombia hace poco, también hace poco en Chile ocurrió que nuestro operador de red, que se llama el Coordinador Eléctrico Nacional, definió una guía para verificar qué tecnologías son o no grid forming. Después de toda esta controversia, ¿cierto? Ya, mira, da lo mismo lo que diga el chat GPT o lo que digan los libros. Ahora el operador de red dice, mira, aquí hay una serie de condiciones que tiene que cumplir la tecnología para hacerse llamar grid forming en esta red eléctrica.
cosa que ocurrió, como he dicho, también en Colombia. Entonces, nuevamente, esto tiene, no vamos a leer esto en detalle, pero desde el punto de vista operativo, las cosas que se le piden a ese inversor para declararse como grid forming en la red eléctrica en Chile son bastante restrictivas. Por ejemplo, que responda entre 8 y 10 milisegundos ante eventos de Rocoff, de derivada de frecuencia. Entonces uno se pregunta, ¿hay in- eh, instrumentación para medir eso? Es como, vamos a actuar sobre algo que tenemos que medir a lo sumo 2 veces más rápido de lo que ocurre. Entonces uno dice, mira tú, ¿cómo lo va a hacer el inverso? Es la pregunta que uno se hace. O no sé, inyección rápida de corriente entre 1 a 2 por unidad. O sea que el inversor tiene que, en arquitectura bien digo, tener al menos 2 por unidad para poder proveer a ese cortocircuito. ¿Cuánto va a costar ese inversor? O uno ve los inversores comerciales que se dicen llamar grid forming y tienen 1.2, 1.1 por unidad de corriente en falla. Entonces, más allá de las preguntas y lo que se ha generado respecto de esto, lo que hemos podido verificar con esta información es que eh, un grid forming que comercialmente se llama grid forming no llega a esto. No llega. O sea, el operador de red básicamente está pidiendo características dinámicas que los vendors digamos, la industria no ha desarrollado o bien está en vías de desarrollo. Entonces se genera esta duda, ¿no? Como que estamos tratando de exigir cosas que en la vida real no existen. Y esto eh, no lo dice el ChatGPT, ni lo digo yo, lo está diciendo la regulación del código de red, en este caso de Chile. Entonces esto está causando, digamos así, algo de preocupación. Eh, Hay pruebas también que se hacen en terreno, las otras eran sobre el software, pero uno ve lo mismo. O sea, capacidad de energizar barra local y transformadores de forma autónoma. Yo ya les mencionaba que ni siquiera en la academia esto está resuelto. Entonces, es mucho de que los vendors dicen que lo tienen, y bueno, ¿por qué no le vamos a creer no sé, a SMA, a Huawei? ¿Por qué no le vamos a creer que lo hace? Pero en verdad, si uno analiza y dice, bueno, si en los libros tradicionales de la disciplina todavía eso no está bien definido, como que, oye, que van rápido, ¿no? Más que lo que tradicionalmente uno espera que vaya. Modo isla, eh, prueba de estatismo, análisis dinámico, ángulo de fase, etcétera. Son cosas que van mucho más allá de lo que uno esperaría pudieran tener estos elementos como capacidad. Entonces aparecen estas dudas. ¿Los fabricantes van a liberar sus modelos detallados para que sepamos qué hacen? Usualmente en la industria eléctrica hay una problemática y es que los modelos detallados de los productos no se liberan porque dentro de ellos está el secreto industrial del desarrollo. Entonces, ¿cómo vamos a saber qué hacen si no proveen del modelo? Entonces ahí hay harta oportunidad de hacer modelos, por ejemplo, basados en datos, inteligencia artificial, ahí hay mucho que hacer, pero el operador de red pide un modelo detallado que venga del fabricante, pero el fabricante no lo va a entregar. ¿Qué vamos a hacer? Las pruebas de Factory Acceptance Test son las pruebas que se hacen en el laboratorio antes de poner el artefacto en terreno, que son las pruebas SAT, de la Site Acceptance Test. ¿Dónde se van a hacer esas pruebas? Las va a hacer el mismo fabricante y nosotros tenemos labs para testear 5 megawatts de conversor, de inversor, 5 megawatts. Son capacidades de testeo realmente grandes, si lo piensan. Eh, entonces, claro, el fabricante me dice, mira, no, Héctor, si esta cuestión la cumplimos. ¿Y dónde la mediste? En mi laboratorio. Entonces, los que compran estos artefactos, evidentemente, como todos los activos que se compran en la industria eléctrica, piden un ensayo de contramuestra. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso si no hay laboratorios que lo hagan?
Entonces, en el fondo, en este caso, el generador, ¿cierto? Va a tener que ir y comprar a ciegas o no comprar. Entonces, si no compra, ¿en qué sentido tiene tener una regulación? Y si hay tecnología para que se cumplan ese performance. Entonces, el comentario o la idea que queda en mi cabeza es como que estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. Hay como una sensación de que las exigencias técnicas van por delante de lo que la tecnología ofrece. Hablemos de otras cosas, de las interacciones. Entonces, hay una cosa que se llama la inercia sintética. Es súper sencillo. Las turbinas eólicas, cuando giran, cualquier cosa que gira o que se mueve almacena energía cinética. Y las máquinas síncronas tienen esa energía cinética y tiene todo un impacto en la estabilidad. Bueno, la inercia sintética es básicamente proveer a este mismo que habíamos visto al principio, con un pequeño lazo de control, ¿cierto? Que de alguna forma, no necesariamente tan sencilla, puede ocupar esa energía cinética que tiene la masa que está girando y devolvérsela a la red tal como lo hace una máquina síncrona. Entonces esa energía se puede y se demuestra que puede, y hay productos industriales, por ejemplo, Siemens tiene un producto que se llama Wind Inertia, que hace eso mismo, añejo, como del 2008. ¿Sí? Entonces, la pregunta que se hace es si acaso, porque bueno, el fabricante dice, mira, yo te proveo esto y esta cosa hace lo que yo digo y lo puedo testear en un laboratorio y lo hace. Pero la pregunta es que cuando ustedes tienen un sistema eléctrico, van a ver no uno, sino que varios de estos sistemas de inercia, inercia sintética en una sola planta, y más encima van a ver varias plantas y más encima van a estar ubicadas geográficamente en distintos lugares. Entonces, la pregunta que nos hicimos en algún momento era si estos controles, comercialmente funcionando, tenían alguna interacción entre ellos a través del sistema. Y resulta que sí, con ayuda, ¿cierto?, de un análisis bien sencillo, un root locus, que lo deben conocer, ¿cierto?, si tuvieran algún cursito de control por ahí. Y resulta que sí hay interacciones entre estos elementos que producen inestabilidad. Inestabilidad significa blackout, que no va a funcionar. Y nos dimos cuenta además que esas interacciones no tenían necesariamente que ver con la naturaleza propia de los algoritmos, sino que de la naturaleza propia de la dinámica en relación a la red eléctrica. O sea, estos habían condiciones en las que operaban bien y que si acaso las líneas que conectan las regiones eran otras, sí había problemas. Entonces, era un tema complejo, ¿no? Pero cierto, con ayuda del control, cierto, se pudo determinar algún algoritmo que permitiera hacer funcionar esto de alguna manera, no vamos a entrar en ese detalle. Y hicimos una prueba en Power Hardware in the Loop, que en el fondo esa cajita roja que está ahí tiene un convertidor y con dos fuentes, ¿cierto?, de simulación en tiempo real, uno puede tener la turbina de un lado, el sistema eléctrico en el otro, y probar si estos algoritmos efectivamente, bajo condiciones de prueba, podían mantener la estabilidad. Se puede, ¿cierto?, hacer esta prueba, tomar una barra específica del sistema. Esto se llama HyperSim, es un software que se usa con la tecnología, ¿cierto?, que hay acá en el laboratorio de OpalRT, y uno puede definir una parte del sistema que sea física, con convertidor y todo, y otra parte del sistema que sea simulada en tiempo real, pero con convertidores que tengan el algoritmo. Y se podía probar, ¿cierto?, que la interacción dinámica entre ellos bajo distintas condiciones, esa obviamente en la red de Chile, eh, se podía, ¿cierto?, verificar que hubiera o no problemas de estabilidad. Bueno, y se verificó eso. Por ejemplo, aquí se muestra una medición real de fasorial sincronizada en la barra física donde estaba esto funcionando. Y se verificó, claro, que fue mucho menos de lo que se había eh, pronosticado en los software tradicionales. Obviamente, cuando uno pasa a hardware ya hay más cosas, pero de todas maneras se verificó que había una respuesta que permitía mejorar la frecuencia en nadir en una cierta cantidad no despreciable. Pero también se verificó que más o menos esos son en tiempo como dos ciclos eléctricos.
de que el convertidor 2 a 2,5 ciclo eléctrico no hacía nada. Empezaba a funcionar la respuesta sintética inercial por aquí. Y es una cosa que harta gente ha dicho, que estos sistemas de respuesta de inercia sintética no son realmente inercia natural. Y nosotros más o menos que llegamos a la misma conclusión, con hardware de verdad, de que efectivamente, y por razones que estamos determinando, había un retardo en el cual, si ustedes tienen una protección de Rokov, la protección en 2 ciclos opera. Entonces, en el fondo, por mucha inercia sintética que tengan, el sistema va a funcionar con la inercia natural por 2, 3 ciclos y después va a operar esta cosa. Entonces, en el fondo no es inercia sintética, sino que es respuesta rápida de frecuencia. Todavía, evidentemente, estamos investigando estos resultados que obtuvimos a principio de año. Pero nuevamente nos apareció digamos, el pensamiento de que como ya eso no está en las guías técnicas, pero ¿cómo se va a verificar que estos nuevos algoritmos de control que se ofrecen, ¿cierto?, de manera intensiva desde los vendors que ofrecen grid forming, cómo nosotros vamos a verificar que no hay una interacción dinámica no deseada? Si más encima esa interacción depende de la red en principio. Uno aquí lo analiza y en este caso se usó la red de Chile, pero ¿quién me asegura que ese análisis que se hizo en la red de Chile no es el mismo que en la red de Colombia? Entonces, ¿cómo asegura el operador de red que en el evento de que estas cosas se instalen no vayan a tener reacciones o interacciones de algún tipo? O si existen otras interacciones. Entonces, nuevamente uno piensa, si es que esto está desarrollándose de esa forma, si no estaremos poniendo la carreta delante de los bueyes, de que esta cosa está avanzando más rápida de lo que nosotros en verdad podemos verificar que funcionan, estando ya en los códigos de red. La supervisión, otro tema. En Chile hay exigencia de la norma técnica que estos elementos, esta infraestructura de generación, debe ser muestreada con 100 kHz de sample. 100 kHz de sample. Está en la norma técnica. Nadie lo ha inventado. Entonces, los sensores lo hacen, ¿o no? Los sensores tradicionales de un sistema eléctrico, ¿o para qué necesitamos esto? Son preguntas que salen. Entonces, bueno, nosotros llegó una empresa y nos pidió, o sea, imagínense, cuando las empresas llegan a la universidad a preguntar algo, es porque nadie en el mercado de las otras empresas pudo resolverlo. Eso significa que nadie sabe. Entonces nosotros hicimos, no nosotros, obviamente esto está todo documentado en el estado del arte, pero estos son los sensores, los PT y los TC que están en las subestaciones primarias, secundarias, pero son estos son como un aislador, pero en realidad ese es el sensor que mide la corriente y el voltaje, en este caso en alta tensión. Entonces, claro, nosotros queremos registrar una señal de 100 kHz. ¿Cierto? Entonces vimos que la respuesta de frecuencia de esos sensores tradicionales no funciona bien más allá de 250 Hz y estas cosas están hechas para medir 50 Hz. No están hechas para medir cosas más rápidas. Entonces ahí hubo que hacer, qué sé yo, una serie de averiguaciones. Hay unos sensores, ¿cierto?, que se ponen como en la línea directo y que tienen otro tipo de instrumentación. Hay sensores ópticos y claro que eh, llegan a, por ahí debe decir, que el ancho de banda es de 100 kHz. Pero ahí hay que poner toda una instrumentación. O sea, se está pidiendo que se mida eso y eso requiere que se cambie toda la instrumentación que hay dentro de una subestación que esté al lado de un inversor de este. Después de eso, hay varios tipos de diseño. Ustedes pueden medir en la entrada de, no sé, imagínense que este es un BES, ¿cierto? Y los BES tienen varios inversores y con baterías abajo, etcétera. Entonces, uno puede medir en la entrada un solo sensor o puede medir en la entrada del anillo de media tensión de la planta o usualmente acá uno usa un solo sensor es mejor, el de alta tensión es más caro, pero si acá se conecta, qué sé yo, una planta eólica o solar, se pierde la fidelidad de la medición sobre el BES, entonces hay que hacerlo así.
Y al final es un gastadero de dinero inmenso poder llegar a hacer esta instrumentación. Nuevamente, ¿qué hacer con la data que se almacena? Son 100.000 muestras por segundo de las tres corrientes, de los tres voltajes, de la frecuencia y el ROCoff. Entonces ustedes saquen la cuenta a nivel de memoria, o sea, de data center, de qué porte tendría que ser eso para almacenar un mes y tenerlo ahí, que es la exigencia. Entonces al final, más encima, hay que hacer todo un data center para poder almacenar el big data que se genera de eso. ¿Qué fenómeno se quiere ver? ¿Cuál es la interacción? Porque ya describimos una, ¿cierto? La interacción que ocurre entre los algoritmos de inercia sintética. Pero los algoritmos de inercia sintética son el tipo de control más sencillo que ofrecen los vendors de sistemas de grid forming para sistema eléctrico. Entonces, ¿ya qué fenómeno es el que se quiere ver? Si uno sabe, por ejemplo, en la literatura está la resonancia subsíncrona, por ejemplo, entre una planta eólica y, por ejemplo, una compensación seria en una línea. Eso está estudiado, se sabe. Pero esa interacción es, de hecho, más lenta que el 50 Hz de la red. Son interacciones de 10 Hz, de 5 Hz. No necesitamos 100.000 muestras por segundo para ver eso. Entonces, ¿y qué queremos ver? Que me diga a mí alguien qué se quiere ver con 100 muestras por segundo. ¿Qué situaciones sistémicas ocurren en esos rangos de frecuencia si el sistema es inductivo? Ese es el sensor inductivo, pero la red es inductiva en sí misma. Entonces, si uno ve un perfil de la impedancia de la red, va a encontrarse con algo así. Entonces, cualquier fenómeno que ocurra en alta frecuencia se va a filtrar, a menos que haya una compensación seria por ahí. Y ahí volvemos al tema de la reactancia, la resonancia subsíncrona. Entonces, nuevamente, y la interpretación de eso es que no sabemos qué ver y estamos en una situación en la que sabemos que va a pasar algo, porque hay una tecnología nueva, sabemos que han habido eventos, en diversos lugares de red se han visto eventos durante los apagones, hay un evento que pasa en Texas cada 2 años y que nadie sabe por qué pasa y vuelve a ocurrir, eventos que pasan en Chile, eventos que pasan en distintos lugares del sistema, que se sabe que ocurre algo, pero no se sabe qué. Entonces, como no se sabe lo que pasa, entonces uno trata de sacar toda la información que exista para poder, en el caso de que uno sepa qué pasa, tener evidencia de qué pasó y por qué pasó. Pero 100.000 muestras por segundo para medir un fenómeno eléctrico. Entonces, nuevamente queda la sensación de que se está poniendo la carreta delante de los bueyes, que es como que la tecnología está avanzando más rápido de lo que nosotros entendemos, al menos en los temas de interacción, y esta es una prueba, al menos en el sistema nuestro, de que eso está pasando. Bueno, dos cosas. La integración de recursos basados en inversores a los sistemas eléctricos está ocurriendo a una tasa mayor que la madurez tecnológica de la academia y de la industria. Esa es la conclusión de todo esto. Es una conclusión buena porque hay trabajo. Para mí eso de porque hacer un estudio de esto, que hacer el estudio de la interacción, alguien lo va a tener que hacer. Y alguien que haya estudiado eso, ¿no? Entonces, sí, es una buena noticia para nosotros los que trabajamos estas cosas, pero es una mala noticia para el sistema. O sea, si ocurre un apagón por una razón de esta, nadie lo va a saber. Que no se mide, o, no, o más allá de que no se mida, la gente está tratando de medirlo, pero está tratando de medirlo en la ignorancia absoluta de qué es lo que quiere medir. Entonces, claro, ustedes podrían pensar 100 muestras por segundo, ¿y por qué no 150? ¿Cierto? Mejor seamos holgados y midamos 150.000 muestras por segundo. ¿Y por qué no 200.000 muestras por segundo? Y de ahí va a llegar alguien aquí de electrónica y potencia a decir, profe, pero esa cuestión ni siquiera está en el rango de las conmutaciones de los IGBT, de los que se nutren las topologías de estos inversores. Ah, pero mejor dejémoslo en 200.000 nomás, para que estemos bien. Entonces, no sabemos en verdad qué fenómeno estamos tratando de medir,
estamos teniendo restricciones sobre los inversores que a uno le hacen pensar que en el fondo los operadores de red no quieren que se conecte nada porque no tienen seguridad de que nada va a funcionar bien. Entonces siempre queda esta sensación de que se está poniendo la carreta delante de los bueyes. Entonces, eso quería hoy comentarles. Nuevamente agradezco la invitación, muy encantado de estar acá y quedo muy atento si es que hay alguna pregunta. Gracias. Profesor Héctor, muchas gracias por la conferencia que nos acabas de dictar. No sé si el público tenga alguna inquietud para pasarle el micrófono, alguna cuestión, sugerencia, comentario. ¿Todo muy claro? Listo, por acá. Vamos a acá y allá. Buenas tardes. La pregunta es, Gracias. ¿cómo afectaría la inmersión de los StatCom, de los CBC? Y pues intentarlo relacionar con este tema que estamos tratando el día de hoy. Claro, los StatComs usualmente, como se están usando ahora, se usan más bien para otros propósitos. En verdad, los StatComs se usan, por ejemplo, si tú tienes una línea larga y necesitas como reducir la impedancia que ve el sistema de la línea, es como la aplicación más cercana a esto, en lugar de poner por ejemplo, una compensación serie. O para cosas más usuales, ¿cierto? Como es soporte de voltaje dinámico. Eh, Hay otro tipo de topologías que son más nuevas, pero que tienen varias desventajas, que son los Unified Power Controllers, que en el fondo es como un STATCOM, porque el STATCOM se conecta como chant al sistema, ¿no? Pero tú puedes poner un convertidor en serie con el sistema. Y con esos dos, esa topología se llama Unified Power Controller. Y al menos en simulaciones y en laboratorio, esos han demostrado, por ejemplo, poder filtrar oscilaciones que ocurren en el sistema eléctrico. Pero en verdad no se ha podido llegar en la industria a que un convertidor en serie pueda aguantar, no sé, 1000 megawatts en una línea eléctrica. Estás pensando los convertidores más grandes a los que se ha llegado 20, las turbinas eólicas más grandes son más o menos de eso, y eso es lo que se ha más o menos logrado con eso. Entonces, el STATCOM por sí solo no logra capturar fenómenos más sistémicos, pero sí este Unified Power Controller lo hace. Pero bueno, claro, está fuera del alcance, digamos, actual el poder resolver estos problemas de red. Listo, profe, muchas gracias. Allá tienen otra pregunta. Sí, hola, buenas tardes. Pues viendo que el, todo el campo de estudio, parte de de los requerimientos que tiene el operador de red en Chile, pues es principalmente preguntar si se tiene conocimiento sobre el origen de estos requerimientos que nos mostró, si ya es un desarrollo propio o es de experiencias internacionales, porque pues sí, definitivamente si no es posible tener una normativa clara y versátil, pues eso nos va a retrasar un poco al momento de hacer transiciones o incluso cambios en la matriz de energías, principalmente eso. Gracias. Sí, la normativa en Chile se parece mucho, no voy a decir la copiaron, pero se parece mucho a la de Australia. En Australia tienen requerimientos parecidos, quizás los números cambian, pero la característica, el tipo de cosa que piden es muy parecido al de Chile. Yo ahora me voy a ir, quizá a esta noche, voy a leer los requerimientos de Colombia. Yo me imagino deben ser parecidos, así que capaz que el problema también esté acá. Pero a nivel como cualitativo se parece mucho a lo de Australia. Chile sigue mucho la literatura de Australia en este sentido porque Australia, aunque no es igual geográficamente que Chile, el sistema eléctrico es muy parecido. Es como una línea que se va por la costa y bueno, tiene Perth al otro lado, que es como una isla eléctrica, pero también es como bien largo así Australia. Entonces, y Nueva Zelanda. Se toma mucho ejemplo de Australia, que lleva harto tiempo ya en este tema, y harto de eso se absorbe y se apropia a la cultura y a la realidad nacional en Chile. Yo creo que muchas gracias. En la parte de atrás tienen otra pregunta. Mi pregunta es ¿por qué tenemos que almacenar tantos datos? ¿No es mejor hacer un promedio de los datos y guardar el pico más bajo y más alto? O sea, para pronto.
O sea, si tuviéramos un conocimiento concreto de qué cosa es la que queremos medir, por ejemplo, el mínimo y el máximo, esa sería efectivamente la estrategia más. Por ejemplo, la medición fasorial sincronizada. Esos son un fasor cada 50, cada 20 milisegundos. Entonces, eso es mucho menor que esto. Y la gente que hace, obviamente hay fenómenos de frecuencia, de oscilación en el sistema eléctrico, y la data en vez de guardarse cruda y toda y completa, se guarda a través de algoritmos que permiten identificar esos fenómenos y uno guarda solamente el fenómeno que le interesa porque lo sabe. En este caso, como la gente no sabe qué fenómeno es el que está afectando potencialmente ahora o en el futuro, entonces guarda todo. Entonces yo prefiero guardar todo, asegurarme, ¿cierto?, de que si pasa algo que detecte en el futuro, lo voy a tener ya registrado en el pasado. Porque si ocurre un apagón, y de hecho han ocurrido en Chile, ocurrió uno hace un año y fracción atrás, ¿a qué se va a perseguir el que tuvo la culpa? ¿Y cómo lo vamos a saber? Con esa data. Entonces, como no sabemos qué es lo que queremos ver, guardamos todo, desafortunadamente. Vale, profe, muchas gracias.